what it is I love about being Spider-Man? Everything. Bienvenidos a Roboraptor. Muchos esperáis esta crítica, como siempre pasa con la de superhéroes. Ahora que digan que el género de superhéroes está trillado y que la gente está aburrida, porque después nuestros vídeos con más visitas son los de las películas de superhéroes normalmente. The Amazing Spider-Man 2, de las 4 películas de superhéroes que teníamos este año, quizás la que yo menos esperaba. Y Mark Webb vuelve a esta secuela, porque ya ha dicho que se va a encargar de la tercera y después se pirará. Así que está bien que tras introducirnos un nuevo estilo de Spider-Man no peguen el volantazo y nos meten a otro, porque puede incluso descolocar más, aunque todavía el trabajo de Webb no te haya acabado de cuajar del todo. Yo personalmente, Amazing Spider-Man, cuando la analizamos aquí, al verla en el cine, yo le di un recomendable, por entonces. La revisioné hace unos días, antes de Amazing Spider-Man 2, y sí me encontré bastante más pegas que cuando la analicé por primera vez en caliente. Y ahora yo le daría un pasable bajo. O sea... ha pegado un bajonazo, sí, me quedaría con la primera de Raimi por encima. Spider-Man 3 otra liga. Spider-Man 3 ya es caquita. Y con esta yo lo que esperaba un poco era... hombre, no lo esperaba después del revisionado pero sí esperaba que me aportara más que la primera. Y después del revisionado más todavía. Digo, que me arregle problemas esos de montaje, de guión, etc. También, como tú dijiste, nos encontramos ya en los trailers con un Spider-Man como más colorido, más comiquero. Yo era lo que quería en la primera, porque en la primera los trailers promovían eso, una fotografía más colorida, una saturación bastante interesante y bonita y visual, y luego en la película todo eso moría, eso no existía, y yo era una de las cosas que más le critiqué, porque me prometió una cosa que no me la dio, y al cambiar el director de fotografía, ahora sí me lo he encontrado, y la verdad es que en ese aspecto me ha satisfecho mucho. El director de fotografía que se va a encargar en Star Wars Episodio 7 de la fotografía, porque es el habitual de Abrams, sí, el que ha trabajado con Misión Imposible 3. Algunos desenfoques de luz, algunos planos... Sí, algunos movimientos de cámara, etc. Y estamos contentos en ese sentido, con la fotografía. En cuanto a Mark Webb, yo vuelvo a decir que lo que mejor se le da, es verdad que se ha acostumbrado más a las escenas de acción, ¿sabes? A dirigir lo que son las escenas de acción. También tiene que ver bastante el director de fotografía y el enfoque que le da. No sé cuánto influirá Mark Webb en la fotografía, pero yo he visto un salto estético considerable y en movimientos de cámara de un director de fotografía a otro. Así que me lleva a pensar que Mark Webb no se mete tanto en la fotografía como otros directores. Por lo demás, lo que iba a decir, Mark Webb, lo que yo veo que se le da mejor es llevar las relaciones entre personajes. Especialmente la relación amorosa, emocional, entre el personaje de Andrew Garfield, entre Peter Parker y Gwen Stacy, Emma Stone. Yo creo que es lo que mejor lleva la película, y ya era el mayor acierto de la primera. Yo es que no puedo decir nada para contradecir eso, porque es toda la verdad. De verdad que el desarrollo de los personajes, creo que la película lo que hace es centrarse sobre todo en ese aspecto. Sí. Y se nota mucho la química que hay entre los dos actores, que evidentemente son pareja, y que hay aporta el tono dramático que le hace falta a una película así, y la verdad es que aquí se lleva el gato al agua si la comparamos con la saga anterior. Sí. Porque la verdad es que los personajes de la saga de Raimi, como lo hemos hablado muchas veces, eran muy artificiales. Quizá era muy melodramático, como muy edulcorado, encontraba yo ese romance. Aquí sí había posibilidad de sentir un poco más de empatía y de acercamiento a los personajes. Sí, es que lo veo más como... más cercano, yo lo veo más natural, la relación. Tiene ese rollo de pullita, ese humor entre ambos, pero es algo que tú no ves forzado. Esos personajes están escritos de manera que tú te lo tragas, porque sabes que las parejas son así, en la realidad. Quizás lo de Raimi es como Peter Parker aguanta demasiada mierda de Mary Jane, o había quizás demasiado drama, se metían en pozos demasiado grandes los personajes, se cogían unos disgustos. No, que sí es verdad que también rozaba el surrealismo en algunos toques, sí, tirando a tono más puro Raimi, o sí, más próximo a lo que vendría a ser Tim Burton que una peli realista. Sí. Bueno, yo sobre The Amazing Spider-Man 2, yo iba esperando una película que me diera lo que no me consiguió dar la primera, y ni siquiera darme Spider-Man 3, porque yo esperaba una película que me mostrara una combinación de 3 villanos y de ver cómo era capaz de manejarse con algo así. Desgraciadamente no me lo he conseguido dar. Yo ya iba con
con conocimiento de ello, no me esperaba para nada que se encontraran los tres y fueran desarrollados a lo largo de la película, sino que se cogería un poquito de uno, un poquito de otro y casi todo se centraría en Electro. Y básicamente ha sido así, es algo que ya había dicho el director previamente y que en cierto modo, menos mal que lo dijo porque si no me hubiera decepcionado bastante. Esta película, por desgracia para mí, se ha convertido en The Amazing Spoiler porque los trailers, aunque no sea una cosa que le pueda criticar a la película, sí hay cierta responsabilidad por su parte porque no pueden mostrar tantas cosas como han mostrado en estos trailers, porque han mostrado escenas del desenlace, del final, y han dado la vara mucho con ellos. Muy dramáticas y han insistido muchísimo. Y de hecho, incluso el plano final de la película ya lo habíamos visto en el tráiler. Después comentaremos. Tú y yo en el cine lo dijimos. Va a acabar con eso. Sí. Yo conocí el 80% de la película únicamente con ver los trailers. Y el internacional de Rise of Electro, como me dijo un colega, es el puto trailer del mal. Es que los trailers, no es que los espectadores no deban verlos. Los espectadores tienen que ver los trailers. Pero vigila lo que cuentas en ellos, porque son trailers que tú les vas a poner. Y a lo mejor ellos no quieren verlos, pero los pones delante de ellos en las salas. En las salas o en la televisión, en internet. Antes de que vayas a ver un vídeo en YouTube te sale el tráiler. La gente puede decidir si quiere verlo o no, pero a veces que están impuestos a verlo en las salas de cine y se tragan los spoilers. O sea, hay que controlarlo, porque les puede fastidiar la película. Peter Parker, Harry Osborn. It's been 10 years. What have you been up to? I do some web design. Nice arm. It's just the wrist, just on the wrist, buddy. Peter, you're gonna want to see this. Oscorp had you under surveillance. Why? Isn't that the question of the day? Nothing is what I thought it was. I once told you that secrets have a cost. The truth does too. My name is Richard Parker. I have discovered what Oscorp was going to use my research for. What is all this? The future. Andrew Garfield, en la primera película, a mí ya me gustó como Peter Parker más que Tobey Maguire. Porque yo personalmente, no es que no me guste Tobey Maguire, pero sí que es verdad que en muchos aspectos, y creo que tiene más que ver con el guión, cómo enfoca el personaje de Raimi, que como la interpretación de Tobey Maguire, me faltaba un algo para ver yo al Peter Parker de los cómics. Porque sí que es verdad que siempre había un factor romántico y emocional de Peter Parker, una constante del personaje a lo largo de toda su interpretación en los cómics, series, etc. Pero quizás Raimi se enfocó demasiado en eso. Y porque Peter Parker por momentos es eso lo que vemos en esta película, tiene su gracia, sobre todo como cuando es Spider-Man, cosas que yo vi poco en el Spider-Man de Raimi. Sí, era un friki, tenía problemas en el instituto, pero aparte ese toque friki hacía que molara. Y eso yo lo encontré un poco en la primera también en Spider-Man y fue una de las cosas que me gustó. Aún así, sí es verdad que no se acabó de desarrollar del todo. Se quedó. No se acabó de desarrollar todo. Y me alegra, una de las cosas positivas de estas secuelas, que mejoren ese aspecto. Vemos a un Peter Parker más Peter Parker, que yo por ahora la interpretación de Peter Parker con la que me quedo. Después, si quieres tú ahora desarrollas. Después, Emma Stone, aquí poco tengo que decir, ya me gustó la primera. Lo que hace esta película es desarrollar el personaje que se nos presentó en la primera. Destacar ese discurso que tiene al principio, que después se vuelve a rehusar más adelante en la película, que tiene cierta relevancia, y eso, que su relación con Peter Parker se te hace muy cercana, le coges bastante cariño, y el drama que se va desarrollando a lo largo de la película, pues te lo consiguen vender por eso, por la cercanía que se te presenta, la cercanía con la que se presenta a estos personajes. Yo, por mi parte, creo que me resulta muy gracioso el hecho de que siempre que hablemos de estas películas, de esta nueva saga, tengamos que aludir a la saga anterior. Claro, es como una especie de guerra interna que ha ocurrido y que es como que no podemos escapar de ellas. Hay que comparar, hay que poner un marco de referencia. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. Lo que pasa es que ese marco hay que entenderlo, porque no todos tienen que ser negativos. Sí, hay gente que se lo toma más como una guerra.
Ya, eso es lo que he dicho, que se lo toma como una guerra y hay que intentar verlo también desde un marco positivo. Yo también pienso que una de las cosas buenas que tiene esta franquicia es el nuevo Peter Parker. En cuanto al personaje, la verdad es que yo no veo un retrato perfecto de Peter Parker. No me quedo con ninguna actuación de Peter Parker que haya visto hasta ahora, porque lo que tú has mencionado antes de que se trata mejor en esta, lo del friquismo, lo de que es un nerd, lo de que ha sido abusado y tal en el instituto por abusones y tal, no lo he terminado de ver en ninguna de las películas, ni con este, con el otro incluso sí un poco, dejando a un lado lo artificial que he visto, pero ese toque de Peter Parker a mí me falta. Yo no diría que sería el perfecto, pero sí con el que me quedaría porque es el mejor que he visto hasta ahora. Eso ya es otro tema, pero lo que es el tema del... Eso sí. No lo he visto desarrollado hasta ahora en ninguna... No he visto ningún Peter Parker desarrollado a la perfección. En cuanto a tema de Spider-Man, es cierto que la interpretación resulta más apropiada porque nos encontramos más bromas, nos encontramos un tono más cómico. Eso tuvo mucho éxito en la primera, tuvo mucho éxito, pero aquí se lleva quizá un poco excesivo. Hay algunos planos que la broma encaja, está guay, como cuando está con Rhino en el camión, resulta muy gracioso, pero es como una ametralladora que sigue, y sigue, y sigue, y llega un momento en que dices... Vale, a ver, ya has cumplido el cupo de lo que hiciste en la primera parte, incluso ya has hecho el doble de lo que hiciste de gracia en la primera. No sigas porque ya estás cansado. Es parte de una cosa que comentaremos más adelante de la crítica de... hay a veces en los que el tono se acerca demasiado, o sea, está a punto de cruzar la línea de Joel Schumacher, del Batman de Joel Schumacher. Quizás con lo de Speedy es más quemar la broma en ciertos puntos. Pero después hay cosas, como el enfoque que le dan al personaje de Jamie Foxx al principio de la película... No, pero eso hablamos cuando llegue Jamie Foxx. Que hablaremos después, pero eso, que se acerca en el momento... Como retrato me resulta muy apropiado. No me luce igual que el de Sam Raimi. A mí el de Sam Raimi en cuanto a imagen me imponía más. Pero sí es verdad que es muy cercano, sobre todo a un público adolescente y lleva al punto de que podemos aceptarlo. No es un Spider-Man para nada que podamos rechazar. La verdad es que es un retrato bastante cercano y que evidentemente yo no me voy a quedar con ninguno porque todo el que alabe al de Sam Raimi tiene que aceptar que la tercera parte fue deleznable. Sí. Es un hecho. Y si la primera de Amazing Spider-Man te resultó bastante floja, pues en esta segunda por lo menos ya hemos visto pruebas de algunos amigos nuestros. Ha recuperado a mucha gente. Ha recuperado a mucha gente y existe ese acercamiento también un poco al tono de Raimi y la vuelta del traje original con algunos cambios bastante sutiles. Pero bueno, en conjunto la verdad es que también en cuanto a guión nos han ofrecido estos dos actores, Emma Stone, que me parece fantástica, todo lo que tú has dicho coincido con ellos, una sorpresa. Quizá me resultó un poco sorprendente la forma en la que al final la introducen en la acción. Creo que en cuanto a interpretación de lo mejor de la película ella, y me gusta mucho porque es uno de los personajes que provocan que el guión llegue a un nivel en el que arriesga mucho, porque sacrifica un par de cosas importantes en esta franquicia y que creo que es digno de elogio, por así decirlo. Era un poco... estaba un poco introducido ya en los trailers, es una pena, pero la verdad es que funciona. Sally Field, yo como tía May siempre la vi en la primera, que estaba bien, porque es una actriz de cierto nivel, pero que en la primera se quedaba un poco de fondo. No era una tía May que se resaltara tanto como la de Raimi, que a mí me gustó mucho la de... Era muy entrañable. La de Raimi es la típica abuelita entrañable. En esta se nos presenta una tía May como más joven, pero que sigue siendo muy enérgica, pero no llega a tener esos momentos entrañables de la de Raimi, y en ese apartado sí que me tendría que quedar con su personaje en la versión de Raimi. Pero aún así, me gusta más en esta película que en la primera, porque la usan mejor al personaje. Aún así, no deja de ser un secundario que está un poco ahí de paso, porque sí, Tia May despiden a un personaje típico, pero que nunca se llega a usar tanto como digamos en Spider-Man 2. Y eso, se usa mejor, esta actriz siempre agrada, pero tampoco hay que nada destacable. Yo, por mi parte, estoy un poco... Tendría que pensar un poco más lo que me acabas de decir, porque
Es verdad que en la primera me aparecía más con lo de relacionado con la muerte del tío Ben, lo de cargar de un joven, ella sola. En esta película la única escena que tengo de ella en la cabeza memorable es cuando confiesa ciertas cosas a Peter Parker. I have plans for you, Peter Parker. You wanted to be the hero. Need a hand? Now you gotta pay the price. We have the power now. We can change the world. Then let's go catch a spider. Ahora vamos a hablar de los malos o gente que acaba siendo mala, porque gracias a los trailers lo sabemos, y creo que tampoco hay mucho misterio, porque es algo que también se arrastra en los cómics. Vamos a hablar un poco del personaje que anda en medio de estos dos bandos, que es Dane DeHaan, que se nos introduce al principio de la película como un Norman Osborn, bueno, Harry. Norman Osborn no, Harry, que está volviendo de donde fuera que estaba, menciona que estuvo por Europa, que está estudiando en Europa, etc. O sea, que aquí se marca una diferencia con otras interpretaciones del personaje en las que Harry era amigo del instituto de Peter, se juntaban en la uni, etc. En este caso se reencuentran, eran amigos de infancia y se reencuentran cuando él vuelve a la ciudad porque su padre está muy enfermo y está muriendo. Incluso vemos, y me gustó ese detalle, de que le aplicaron lo que desarrolló el Dr. Connors en la primera película para intentar salvarlo y se ve que no ha tenido mucho efecto. Entonces eso el guión lleva a que hay que encontrar una cura y es desencadenante del conflicto de este personaje con Spider-Man. Él acaba heredando el imperio y entonces lo vemos rápidamente pasar de ese enfoque de hijo pijo, de niño pijo, a niño pijo que se acaba de hacer con el imperio del padre. Y en esa fase de la película nos ofrece una interpretación completamente distinta a la de la otra mitad, porque aquí es colega con Spider-Man y te venden, pese a no haberlos visto juntos en otra película, que se han conocido en el pasado, rememorando esos momentos, ese momento tirando piedras, también bastante cercano mientras andan charlando. Sí, es una escena que nunca habíamos visto antes en ninguna de las dos franquicias. Lo ves como dos jóvenes bastante distintos, pero que se nota que ha habido cariño entre ellos en el pasado. Yo creo que ahí hubo también buena química del cast y la elección de DeHaan fue muy acertada. Como Harry Osborn me gusta más que Jane Franco. Aún así, Jane Franco tuvo sus momentos, pero también tuvo sus momentos perpénticos. Como Duende Verde, tengo que decir que me quedo con Willem Dafoe. Que Willem Dafoe hizo un Duende Verde muy como el que exigía el guión de Raimi, pero también añadió su toque y es muy icónico. Todo el mundo se acuerda de Willem Dafoe en Spider-Man a día de hoy. En este caso, es que podría dar más para el personaje, pero es que realmente lo vemos brevemente al final, como Duende Verde, a Harry. Porque sí es verdad que se te vende medio bien su descenso hacia el punto en el que se convierte en duende, pero después en la película no disfrutamos mucho de lo que es el personaje ni vemos hasta dónde es capaz de llegar, porque le hacen un poco la postura de Venom, he dicho yo, con la diferencia de que no muere. Yo creo que el gran Pero error le podemos volver a ver, pero simplemente es que en esta película vemos poco del duende. Yo creo que uno de los grandes errores ha sido en la promoción, porque te vendían ese cartel gigante con los tres personajes. Sí. Y luego resulta que en realidad técnicamente solamente importaba uno. Sobre este actor, yo tenía claro a raíz de los trailers y creo que lo mencioné aquí, que en cuanto a interpretación, por lo menos como Harry, iba a ser el más interesante de la película. Y personalmente creo que ha sido así. A mí me gustó también desde que lo eligieron en el casting. Sí, sí. Yo vi Chronicle, que creo que Yo no la he estuvo visto, bien. pero a raíz del tráiler yo ya pude intuir que iba a ser una baja Sí. importante y que y evidentemente ha sido así. Me tragué lo de que pudieran ser colegas, él y Peter Parker, pero era un poco extraño porque estabas intentando construir algo que no existía en la primera parte. Y evidentemente es algo que se escribió a posteriori y... Pero está bien, ponerse esas barreras e intentar superarlas a veces. Es que tú En ten en secuela. cuenta que Peter ya había entrado en Oscorp. Es un poco como en el Imperio Contraataca intentar vender que Han Solo y Lando eran colegas. Es una relación que no has visto en el pasado. Sí, pero es un poco diferente porque Peter ya había estado en Oscorp en la primera parte y no habíamos notado nada de... como si fuera un ente extraño Oscorp para él. Y quizá ahí hubiera sido interesante jugar con ese tipo de cosas. Por lo menos un toque. Sí. Te has dado cuenta que es su amigo de la infancia, Sí, sí, y están pasando cosas chungas en Oscorp. Sí. Ahí pues igual algo. El personaje en sí me gustó.
La interpretación, la verdad, muy llamativa. Comparada con James Franco, está a años luz. También yo diría que es de las mejores cosas del segundo acto, que es con el que tengo muchos Sí. problemas, ese punto en el que no está ni en un lado ni en otro, pero está como resentido y está buscando una solución a sus problemas. Sí, Es uno interesante. de mis problemas es cuando se hace un poco Solid Snake en la parte Sí. final. Quizá un poco exagerado, Sí. pero necesario para poder continuar la trama. Quizá algún que otro exceso. Esta película tiene algunos excesos, ese podría ser uno de ellos, pero ha sido un Duende Verde muy satisfactorio. Yo opino como tú, me quedo con el de Willem Dafoe, para mí es un icono. Yo soy de los que opinan que el traje no es solamente un traje lo que tenía el Duende Verde de Willem Dafoe, sino que tenía realmente la personalidad que intentó transmitir Dafoe. Sí. Y ha sido con lo que se ha quedado la gente realmente. Este duende todavía nos tiene que vender la moto, no puedo comprarlo por encima del de Dafoe, Sí. pero es un comienzo y Sí. lo acepto como tal. Y Jamie Foxx, que se nos vendió al menos el título español, El poder de Electro, como el personaje, el malo principal de la película, podemos decir que sí, que es el malo principal de la película. El problema es que la película en ningún momento se acaba de comprometer a hacer que uno de los malos sea el malo principal de la película. Quiero decir, es el malo principal de la película porque es el que tiene más metraje y el que más se desarrolla, pero nunca se acaba de establecer como el malo definitivo porque acaba siendo un matón, realmente. Eso es lo que empieza a liar un poco el guión, quizás. Claro, y hablamos antes, damos una pincelada del tema. Se nos presenta al principio como un pringado, pero muy pringado, esperpéntico. Ahora hablaré yo de eso, sí. Quizás propio de la de Raimi y incluso más exagerado. Es algo que tú dijiste que desentona un poco con el tono del mundo que había establecido. Es que me desontona muchísimo, porque en la primera parte nos encontrábamos con un intento de hacer una historia realista, Sí. porque era una cosa que siempre se le ha achacado. Cuando tú comparabas las de Raimi con las de Webb, tú decías, a mí me gustan más las de Webb porque son más realistas, o era una cosa que se solía decir mucho. Ahora vemos un intento de acercamiento a las de Raimi y nos encontramos con un personaje que, si bien tú quieres hacer una representación de un fricazo obsesivo, lo puedes representar de una forma más realista. Esa crítica no tan sutil de los fanboys. Sí, pero es que lo llevan a un nivel muy surrealista, muy que existe gente así, pero no existe gente así. Y creo que pudo haber sido un poco más llanito, es que incluso hasta en la apariencia me recordó el maquillaje Sí. que usa Guy Pearce en Iron Man 3. Pues lo mismo estoy cometiendo un error, pero creo que dijo Jamie Foxx que esa apariencia, antes de pasarse de Electro, el peinado fue idea de su hermana, que creo que Algo- trabaja el maquillaje. Algo escuché, pero mira, yo lo siento. Sí. A ver, considero que con el personaje se han hecho cosas muy buenas. No estoy seguro de si el personaje es fiel a los cómics, tampoco me importa mucho, porque ya sabes tú lo que pienso yo de eso. Pero creo que es uno de los mayores excesos de esta película, Sí. porque es una piedra tras otra, y de repente el personaje cambia drásticamente. Pero no cambia al transformarse, sino cambia en el momento en el que se cabrea por algo en concreto que sucede. Yo diría Y pega un giro brutal. que el momento en el que más me gusta en la película de este personaje es justo después de adoptar los poderes y la primera aparición que tiene. Comparto eso. Para mí ese es el punto perfecto porque están jugando con lo del complejo este de Quasimodo, que se debería haber explotado más y que después acaba siendo un matón. Y en ese punto de la película ese era el Electro que yo quería ver, ese Electro confuso, cabreado, con ese ídolo que se le ha caído abajo y que del que se cree, se había montado en su cabeza con la perturbación que tiene, que era su colega, tal. Ese es el Electro que yo quería que exploraran. Y Y, ese al final acaba siendo un... Desaparece totalmente. Y Venga, se sí, voy a convierte en un trabajar psicópata. para el duende. Se convierte en un psicópata y nosotros vemos por el final a este Sí. personaje y no hay ningún tipo de reminiscencia a su yo anterior. Es que es muy raro. I made a choice. This is my path. This is bigger than you, Peter. I'm the only one who can stop them. I'm Spider-Man. De Paul Giamatti podemos decir poco porque la aparición que tiene como Rhino es al principio de la película en esta secuencia del que se ven imágenes de rodaje y tal, de la que le bajaba los calzoncillos, parece que le disparaba con una ametralladora. Ya lo voy a decir aquí, el primer y tercer acto de la película me parecen bastante correctos, incluso notables diría yo. Para mí lo que arrastra un poco la película abajo es el segundo, es donde encuentro más problemas.
Aún así, sí, podemos encontrar en el primer acto ese problema de tono con la introducción del personaje que después será Electro, y algunas cosillas cogidas con pinzas. Pero Bueno, eso puede reservar en conclusión. sí, sí, pero estoy dando pinceladas según van saliendo las cosas. Y una de las cosas por las que me gusta bastante el primer acto es esta introducción que se te hace de Spider-Man, que es puramente comiquera, como si estuvieras viendo la serie de televisión, en medio de esta persecución policial, con su cachondeíto, persiguiendo a este criminal que parece ser de poca monta, que después se recupera al final de la película, y ahí tenemos que decir, nosotros, al final de la película, nos habíamos olvidado de Rhino. Nos habíamos metido demasiado en la trama principal y digo, es verdad, nos falta una escena de acción con Rhino o eso, y dijimos, vale, la película va a acabar de esta manera y con este plano. Yo sabía que Rhino saldría con el robot al final, te lo dije antes de entrar a la sala. Pero es verdad que como la peli es larga... En el acto final, no al No, final. lo decía al final porque yo pensaba que, ¿Sí? claro, cuando tú me dijiste eso, no sé qué de telaraña, yo te dije, va a acabar con lo de... Bueno, yo llegué a esa conclusión al final. Además que se lo dije a Sergio. Cuando dije, hostia, se va a acabar la peli, digo, tío, pero ¿y Rhino? Y digo, tú verás que la han cortado y no han hecho la postura y eso del tráiler no sale. Pero al final dijimos, tú verás que acaba con ese plano. Y acabó con ese plano. La verdad, está bien. Porque haberse metido otra vez a desarrollar este personaje y dejarlo a medias, el desarrollo, hubiera sido un error. Y está bien que te lo introduzcan al principio, que parece un don nadie, pero al final te lo introduzcan como Rhino y ya enlazando con el rollo de los 6 siniestros que se va a arrastrar en otras películas. Además que también es una manera un poco chula, heroica, de acabar con la película. De Spider-Man luchando con un villano y se deja ahí en un cliffhanger. Y poco podemos decir más. Decir que me agradó bastante lo esperpéntico que fue este personaje, sí me gustó que lo hicieron bien. Sobre todo el doblaje español con el acento este ruso exagerado y los diálogos que tenía. A mí me pareció un personaje bastante agradable y del que quiero ver más en secuelas, o en el spin-off ese. Yo por mi parte creo que es el que más satisfecho me dejó. Porque Y es curioso. Sí es verdad que el personaje de Harry está bien llevado, pero me pasan cosas raras como lo del lo del Sí. Electro y que es que es una película en la que todo sucede muy rápido. Y creo que el que más se ha aproximado al concepto que todos teníamos de Rhino es el personaje de Yamati y que promete ser un Rhino igual que teníamos en los cómics. Hemos abandonado en esta película, como tú me has dicho muchas veces, los trajes de carnaval. No íbamos a ver un Rhino disfrazado. Es que a veces, una de las cosas del universo Ultimate en los cómics es que tienen muchas cosas que funcionan mejor en la gran pantalla que el clásico que conoce todo el mundo. Porque es que el clásico había mucha de los gente, 60 o de los 70, había mucha claro. gente diciendo, porque ese no es Rhino. Y digo, mírate los cómics más recientes y verás que sí es el Rhino moderno. Que se pasó al traje mecánico en vez del tío vestido de carnaval, con un traje del Toys R Us. Muy bizarro. Y Y además permite hacer cosas más chulas. Sí. Por un lado tenías un tío vestido de rinoceronte que le empujaba cosas con la cabeza, y ahora tienes una cosa que hace lo mismo, un android, un mecha, donde se mete el tío dentro y se pone a disparar misiles, metralletas y tal, y parece que iba a ser Y conserva, pero parte, y conserva parte de la estética. mucha gente que se quejaba de la película decía, es que Rhino no va a 4 patas, ¿verdad? Yo lo decía, que es un robot, que Creo que no al puede dar final 2 sí va a patas. 4 Sí. patas cuando carga. Pues claro, lo que pasa es que la gente decía, va a ir a 4 patas, eso Sí. no es Rhino. Y yo pensaba, coño, es un puto robot, o sea, puede hacer lo que le dé la gana. Sí, sí, sí. Y bueno, podemos pasar a la banda sonora, que aquí va a tener tú más que decir, así que yo me voy a quitar de medio pronto. Diciendo, a mí lo que me desentona de esta banda sonora es el tema de Electro, que por separado está chulo, como experimento. Incluso como lo metieron en el tráiler, Pero en la película, y aquí hay un problema de edición y de mezcla de sonido, para mi gusto, se te introduce en un par de escenas y se mezcla con diálogo crucial que están diciendo los personajes, los vocales de la canción. Y además es que es una canción que no es que sean unos susurros, sino que hay una letra. No sé qué, Spider-Man es mi enemigo ahora. Y eso se superpone con el diálogo. Y yo ahí estaba teniendo una sobrecarga sensorial de sonido. Digo yo, uff, esto está desentonando un poquillo. Está desentonando un poquillo. Está chulo lo que hacen con el dubstep en la batalla final, con lo de las bobinas eléctricas estas, las torres eléctricas. Sí. Eso fue un toque chulo. Por lo demás, el nuevo tema principal de Spider-Man me gusta más que el de James Horner, aún así se queda lejos del de Danny Elfman. Yo aprecio que Hans Zimmer ha intentado, con bastante fuerza en esta banda sonora, reinventarse, salir de su esquema habitual, porque en Man of Steel se seguía reconociendo que era Hans Zimmer, no se ciñó mucho al estilo de Williams para Superman.
Y aquí ha dicho, Spider-Man no puedo hacer algo así de contundente, tengo que jugármela. Ha acertado en algunas cosas, en otras no tanto. Me parece aún así una banda sonora satisfactoria, pero tampoco que sea destacable. Y eso, como tú dirás ahora, hay temitas que me desentonan, no el tema en sí, sino cómo se usa. Vale, yo por mi parte decir que de las pocas veces que hemos hablado aquí, bueno, hemos hablado muchísimo, esta quizás ya ha sido la banda sonora que más me ha desentonado a mí en el cine. Porque, si bien el tema de las trompetas, el de electro y tal, me ha desentonado igual que la primera vez que escuché el tema. A mí el tema no me gustó nada cuando lo escuché, por mucho Hans Zimmer que fuera, me ha rayado mucho. Y que gente que es fanática de Hans Zimmer, que tú y yo conocemos, también digan que no están contentos con el tema los temas que ha aportado a esta franquicia, me hacen ponerme bastante serio. Hay temas que más o menos encajan, pero esta banda sonora me ha pasado no me pasa desapercibido como la de Horner, Sí. porque me raya. O sea, es una banda sonora que sé que está ahí porque me desentona demasiado. Hay partes en las que yo tengo que reconocer que hay originalidad, porque la parte que tú has mencionado de las bobinas, ahí hay un toque que hace que la música extradigética que conocemos como los temas de la banda sonora se convierta en intradigética, forman parte de la acción. Incluso Spider-Man la reconoce y dice, no me gusta esta música. Sí. Esas partes sí las considero muy originales y me molan, pero por lo general ha sido una banda sonora que para mí no ha sido satisfactoria, ha sido muy desentonante. No creo que se mimetice con el Spider-Man que conocemos y en este caso tengo que estar de acuerdo con la gente que la critica. Bueno, pasamos ya a las conclusiones, voy a comenzar yo. Yo tengo que decir que esta película en general ha sido satisfactoria. Lo considero una película satisfactoria de Spider-Man para cualquier fan. Parece que la crítica hasta ahora había sido muy negativa, pero pese a todo, estamos satisfechos. Sí, yo a la primera le daría un 5,5 y a esta pues le daría el 6. Me considero una película satisfactoria. ¿Por qué? Porque continúa bien la historia, arriesga, tiene el guión, arriesga, lo que es verdad. Pero luego me lleva a plantearme algunas cosas. Marvel subirá el nivel en la tercera, porque ha subido el nivel con respecto a la primera. Yo creo que mientras siga conservando a los guionistas de la primera y la segunda, no va a conseguirlo. Yo creo que le están bloqueando un poco. Le bloquean muchísimo. Sí. Le bloquean muchísimo. Yo creo que como director es bastante capaz. Porque lo que tú dices de las relaciones amorosas y tal, yo creo que eso sale más bien de la cabeza de él. Sí. Y se nota en la primera y la segunda. Y por eso lo cogieron, creo yo, dado su trasfondo. Pero le juega muy mala pasada en el desarrollo de los villanos, en el desarrollo de los personajes. Y ya van 2 películas en las que pincha ahí. Y en el nudo. Así que yo, personalmente, le recomendaría cambia de guionista. Hay gente que seguramente pueda aportar cosas nuevas y consiga construir un guión verdaderamente sólido. Y poco más que decir porque mis problemas los he mencionado, quizá hay un par de cosillas, algunos que otro agujerillo, pero yo le doy un recomendable. Sí. Porque es una película realmente entretenida de superhéroes, se pasa ligerita pese a su duración y que tiene algunas partes realmente simpáticas y me quedo seguramente con la escena inicial del avión y las de Peter hablando con Harry. Y repito, la fotografía aquí sí me dio lo que yo esperaba en la primera y eso lo agradezco bastante. Yo diría, así a nivel general, que al igual que la primera película, lo que hace bien, lo hace muy bien. El problema es que te encuentras varios baches por el camino, y variados en distintos apartados, no solo en uno. Hay momentos, sobre todo en el segundo acto, en lo que el montaje es un poco raro. Incluso una cosa que vamos a comentar en la sección de spoiler, en el tercer acto, que raya un poco. Hay cosillas, detalles cogidos con pinzas. Nunca se llega a desarrollar del todo correctamente a los villanos. Pero la película cuando funciona bien, funciona bastante bien. Eso hay que admitirlo. Después la fotografía, todo un acierto, cómo ha evolucionado.
La relación Gwen-Peter Parker hace muchísimo por esta película y concretamente el acto final hace muchísimo por la película, consigue que la película levante bastante. Y por la saga en sí también. Y por la saga en sí. Y decir, me gusta que las dos películas de superhéroes que hemos visto este año tengan tantas pelotas en términos de guión. Porque si venimos de un 2013 del que a mí Iron Man 3 y Thor 2 me gustaron, incluso Man of Steel, incluso pese a las pegas que les pueda tener, sí es verdad que son películas que se las jugaron poco. Bueno, según tú se la jugaron mucho en Iron Man 3. Quiero decir, se la jugó, pero después en otros aspectos no tanto. Para mí reculó, igual es eso, ¿no? Sí. Y este año, pese a que yo lo voy a decir ya la nota que le doy un recomendable bajo. Yo ahora le daría un pasable bajo, que fue un recomendable en su tiempo, a la primera. A esta le daría un recomendable bajo, que sería la nota que le diría a la primera de Raimi. Me sigo quedando por encima de todas con la segunda de Raimi porque es muy simple pero muy bien contada. Pese a que me siga escamando el romance, lo exagerado que sea, me sigue pareciendo la mejor de Spider-Man. Y vuelvo al tema que estaba tocando. Me gusta que esta película, pese a gustarme bastante menos que Capi 2, o que incluso me gusten más, un cachillo más, Iron Man 3 y Thor 2, me gusta que tiene pelotas. Y Capitán América también ha tenido muchísimas pelotas. Porque se la juegan tanto en este guión, haciendo cosas valientes, como de cara al universo en general que está intentando construir. Y eso es algo que siempre merece la pena aplaudir. Y este acto final plantea muchas cosas de cara al futuro y hace cosas interesantes para afectar al personaje de Peter Parker. Y eso está bastante bien. También romper algunos clichés y esquemas del género. En parte, pierde un poco el factor sorpresa esa valentía porque es un poco un paralelismo de cosas que se han hecho en los cómics. Sí, pero está bien que no se recule en ciertas cosas en la gran pantalla. Y bueno, yo creo que destriparemos lo malo más en la parte con spoilers. Así que eso, recomendable bajo, se disfruta bastante en el cine. El 3D, que la vimos en 3D, a mí ni fu ni fa. Hubo un par de momentos en el que destacó, pero Sí, yo igual. me gustó más, por ejemplo, cómo se usó el 3D en Capitán América 2 y tampoco estaba muy allá. Así que tampoco os voy a recomendar que la veáis en 3D si os cuesta más dinero. Si os sale por lo mismo, pues sí, porque bueno, venga, vale. Pero eso, todavía no tenemos un Spider-Man perfecto. Un Spider-Man que realmente podamos decir que es notable, creo yo. Pero bueno, poco a poco podemos llegar a ese punto. Yo con esta película al final me he encontrado más o menos lo que esperaba, que no era demasiado. He salido satisfecho con mis pegas de turno, pero es que no esperaba tampoco mucho más. Así que, bueno, los que os quedéis aquí, podéis darle like, suscribiros, comentar lo que os ha parecido en la sección y los demás, pues seguidnos a la sección de spoilers. Okay, I gotta go. I'm coming with you. Come on, it's too dangerous. Sorry, I love you. Don't hate me. Bueno, para empezar tocando algunos de los temas spoiler, creo que es valiente por parte de la película el mostrarnos lo que ocurrió con los padres de Peter. Creo que es una de las mejores escenas dramáticas de la película. E inesperado. Exactamente, y por fin pues ya conocemos un poco la historia del personaje, está bien ligada con la primera parte. Que no esperaba que el padre de Peter Parker fuera tan... quizás la escena se excede un pelín. Quizás tanta pelea en el avión Sí. resulta un poco raro, pero encima con lo del tema del ordenador. Sí. Pero la verdad es que es muy satisfactoria, a mí me gustó mucho. Algunos problemas que haya podido yo tener es que siempre es una película que está muy ligada a que el guión es muy apropiado. De repente resulta que Electro tiene ahí una especie de central nuclear que habían creado para la ciudad y tal. Está como todo muy orquestado para que suceda lo que tiene que suceder. Sí me gusta el hecho de que Spider-Man se ponga a investigar maneras de cómo poder combatir a Electro sin tener problemas con los cargadores Sí. de araña. Me gusta el hecho de que Gwen forme parte de la batalla final, que la ponen en peligro. Me gusta el hecho de que aparezca el padre de Gwen Stacy en la primera. Sí, Es un elemento estuvo bueno. muy bien retomar eso, ese recordatorio constante, en plan, te la estás jugando, estás desobedeciendo lo que dijiste. Es más, Peter rompe la misma promesa varias veces. Recula, no, sí, y al final acaba pagando el precio. Y está bien porque una de las cosas importantes del guión es que el romper una promesa tan importante como esa, pues que traiga unas consecuencias para el héroe.
Y creo que eso se retrató muy bien en este final del personaje de Emma Stone, que la verdad es que resultó bastante dramático. Por cierto, me parece súper vistosa la escena de la caída, tal, lo de la telaraña que parezca una mano, tal, me parece ahí la fotografía buenísima. Sí, yo creo que Webb supo ahí transmitir ese tema de dramatismo, Sí, porque sí. después de haber construido a dos personajes que se quieren tanto, creo que esa escena tenía que ser potente. Y la verdad es que lo consiguió. El choque de ella me recordó un poco al de Russell Crowe en Los Miserables cuando se tira al agua. Y como dijiste, para enfatizar que se ha partido la crisma, pues sí le pones efecto. Hay un poco ahí de disputa, porque hay gente que dice que realmente lo que pasa es un poco como en los cómics, que como que se parte la columna o el cuello o algo, Sí. por ese tirón, o que llega a tocar el suelo. A mí la sensación, yo cuando la vi, fue que justo toca el suelo. Sí. Y creo que se da un golpe. Sí, yo creo que sí. Pero o lo mismo mezcla de las dos cosas, pero eso, que se queda estronfiada la pobre. Y más que el dramatismo de lo que viene después, que se vende bien o sí, a mí me impactó más la muerte por todo lo que venía antes. Por el cariño que se le coge a la pareja y a esa química que había entre ellos. Es una pareja que te gusta, de la que quieres ver más, se te hace además muy cercana y quizás por eso te choca más. Porque es cercana y dices tú, tío, te han quitado todo eso de un plumazo y por eso quizás te resulta como chocante o fuerte. Y ya digo, para mí eso, lo que hace ese acto final y en concreto esa escena, eleva la película muchísimo. Si no le podía rebajar un poco bastante. Y relacionado a eso, me gusta mucho la escena del cementerio en la que está Peter y en la misma posición y va cambiando las estaciones. Es de las mejores partes en cuanto a montaje. Es verdad. Me parece muy acertado. Se queda. Una cosa graciosa es que vimos la película el día de San Jorge y el crío se llamaba Jorge, no solamente el personaje sino el chaval en la vida real. Fue un dato bastante gracioso. En cuanto a Electro, hemos tenido problemas con él a raíz de su evolución, porque pegaba un cambio brutal, me gustaba más antes de ese cambio. Nosotros hemos tenido una serie de debates con colegas y demás. Un saludo Jaco que le encanta la película y que quería que le mandáramos un saludo desde aquí, porque ahora vamos a tratar un tema que hablamos mucho con él. Yo comenté que de repente Electro tenía un traje. Y ahí surgió una especie de pequeño debate que luego se ha multiplicado porque ha aparecido más gente que se ha rayado con el tema en internet. Y es el hecho de que después de rescatar a Electro, que lo rescató desnudo, que de repente le apareció también un calzoncillo por ahí, pero bueno, eso me pasa un poco más desapercibido, aparece en Oscorp con la intención de capturar al jefazo de Oscorp para poder acceder al arsenal. Cuando llega allí ya tiene el traje, y el problema es que es un traje que, si bien está hecho a medida, tiene un rayito aquí, tiene la capacidad de autorregenerarse, como si fuera un traje hecho para antorcha humana, pero en eléctrico. Y bien, la gente, yo mismo intenté buscar una explicación para ello porque no era una cosa que quisiera putear de la película. Intenté darle explicación, darle al coco. La mejor explicación que me han dado hasta ahora creo que fue el hecho de que había una división, estaban estudiando cómo poder convertir a Electro en arma y ya le habían buscado el traje. Pero necesitaba un plano que me explicaran eso, aunque sea sugerirlo, porque es una especie de cosa divina que sucede por accidente. Uno no puede tener un traje guardado en Oscorp esperando que salga un tío eléctrico. Y si bien Electro tiene habilidad para llegar al arsenal, sí es cierto que en el arsenal no podía estar un traje preparado ya para alguien que tuviera ese tipo de poderes. Me dijeron también, podía ser un traje especializado para trabajar con la electricidad. Era tan fácil como que hasta el acto final hubiera seguido con una ropa de calle. Y ya está. Y es que me dijeron, podía ser un traje en Oscorp especializado para trabajar con electricidad. Y yo, bueno, entre que el colega no usaba ese traje a la hora de practicar cosas con la electricidad, también el hecho de que se desintegre y se regenere es un poco raro. El hecho de que se desintegre y se regenere también es como un poder que gana un poco porque, en plan, como lo hemos sobrecargado y ahora de repente es capaz de materializarse y desmaterializarse. Quiero decir, sí, es muy comiquero, pero aún así también me tuvo un poco rayado eso. En sí Electro mola muchísimo en la película y no es tampoco una crítica muy grande que se le deba de hacer, pero ya que hemos hablado tanto de ello, pues quería mencionarlo. Luego también tengo
algunas cosillas, como por ejemplo, habiendo un atasco tan grande en el puente, cómo consigue llegar Gwen tan rápido a la otra punta de la isla, donde estaba lo de las bobinas estas eléctricas. Porque, bueno, sí, es verdad que tiene un coche patrulla y que puede poner la alarma y todo eso, pero la verdad es que todo sucede muy rápido en esta película. Pero vaya, por lo general, satisfactorio y tampoco son críticas pequeñitas que se le pueden dar a los cerillos. La parte del nudo, con respecto a la trama de los villanos, me raya mucho porque es como de repente se pone a investigar por nota ¿qué ha pasado en Oscorp? ¿Ha pasado algo y tal? Sí, ahí empieza... Hay cosas intercaladas que de repente la empiezan a buscar en Oscorp para, yo que sé, si silenciarla, matarlo, yo que sé. Esta peli, los problemas le vienen por acumulación de problemillas pequeños. Se empiezan a acumular cosas. Yo diría que el problema más gordo de la película es que no llega a desarrollar los villanos como debe. Lo demás es acumulación de detalles y de cosillas que desentonan. Y por acumulación, pues la nota va bajando. Yo creo que es así. Pero bueno, ya lo hemos dicho antes, después por lo general es satisfactorio simplemente que habiendo pulido el guión un poquillo más, habiendo dado otro repaso, pues nos podíamos haber quedado con una película al nivel o mejor de Spider-Man 2. Yo por eso quiero que cambien de guionista. Así que bueno, aquí acaba el vídeo, dale a like, suscribiros, comentad otra vez para los que no habéis seguido hasta aquí y nos vemos la siguiente.